90% de los vendedores fracasan por la misma razón, no por falta de conocimiento del producto, no por falta de técnica, no por falta de esfuerzo. Fracasan porque tienen miedo, y ese miedo los delata antes de abrir la boca. Piensa en la última vez que intentaste cerrar una venta y sentiste ese nudo en el estómago, esa voz interna que decía, ¿y si dice que no? ¿Y si me rechaza? ¿Y si no soy suficientemente bueno? Ese miedo no es debilidad de carácter, es neurología. En 2003, Naomi Eisenberger y Matthew Lieberman de UCLA demostraron usando resonancia magnética que el cerebro procesa el rechazo social exactamente en la misma región que el dolor físico. La corteza cingulada anterior, la misma zona que se activa cuando te rompes un hueso, se activa cuando un cliente te dice no. No es metáfora, es neuroanatomía. Eso significa que el vendedor que teme el rechazo no está siendo irracional. Su cerebro procesa cada no como una herida física real, con la misma intensidad, con la misma alarma. Pero también significa algo más importante. El dolor físico se puede desensibilizar con exposición repetida y el dolor del rechazo exactamente igual. Los vendedores del 20% superior no tienen menos miedo. Tienen el mismo miedo entrenado de forma diferente. Hoy vas a entender exactamente cómo. Error 1. Entrar a la venta en modo supervivencia. El vendedor que necesita cerrar lo transmite en todo, en la velocidad de su voz, en la tensión de su postura, en preguntas que suenan a desesperación disfrazada de interés. Y el cliente lo detecta, no siempre conscientemente, pero lo detecta. Giacomo Rizzolatti descubrió en la Universidad de Parma las neuronas espejo, células que se activan no solo cuando realizas una acción, sino cuando observas a alguien más realizarla. Tu cerebro simula internamente lo que ve en el otro. Si el vendedor siente ansiedad, el cliente simula esa ansiedad. Si el vendedor duda de su producto, el cliente siente esa duda antes de que se diga una sola palabra de objeción. Las neuronas espejo no mienten, transmiten el estado emocional del vendedor directamente al sistema nervioso del cliente. Brian Tracy lo confirmó. El entusiasmo es la cualidad más importante en las ventas. Un vendedor entusiasta puede vender casi cualquier cosa a casi cualquier persona. La mejora concreta. Antes de cada llamada o reunión, dedica 2 minutos a generar genuinamente el estado de alguien que cree en lo que ofrece. No a revisar el script, a sentir convicción real, porque si no lo sientes tú, el cliente tampoco lo va a sentir. Error 2. Hablar del producto antes de entender el problema. El vendedor promedio pasa el 80% de la conversación describiendo características. El vendedor élite pasa el 80% haciendo preguntas. Cuando una persona habla de sus propios problemas, su cerebro libera dopamina. Harvard Business Review confirmó que hablar de uno mismo activa los mismos circuitos de recompensa que el dinero y la comida. Cuando el cliente describe su situación, su cerebro asocia esa sensación de recompensa contigo. Dale Carnegie lo formuló hace casi un siglo. Puedes hacer más amigos en 2 meses interesándote genuinamente en los demás que en 2 años tratando de que los demás se interesen en ti. Un cliente que te percibe como genuinamente interesado en su problema ya no evalúa tu producto, busca razones para comprarlo, la mejora concreta. En los primeros 10 minutos no describas nada, solo pregunta. ¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrentas ahora? ¿Qué has intentado antes y por qué no funcionó? ¿Cómo se vería para ti una solución ideal? Cada pregunta es dopamina para el cliente y cada dosis construye la conexión que hace posible el cierre. Error 3. Tratar cada no como una derrota. La corteza cingulada anterior procesa el no como dolor físico, y cuando el dolor se repite, el cerebro desarrolla aversión. Empieza a evitar las situaciones que lo producen. El vendedor que teme el no hace menos llamadas, dilata los cierres, su cerebro lo protege del dolor reduciendo su exposición. Menos actividad,
menos oportunidades, menos ingresos. El cerebro se puede reentrenar con desensibilización por exposición. Jia Jiang lo documentó en su proyecto 100 días de rechazo. Durante 100 días buscó deliberadamente el rechazo haciendo peticiones irracionales a desconocidos. Al final, él no dejó de activar la misma respuesta de miedo, la mejora concreta. Pon un objetivo de rechazos, no de cierres. Busca 10 conversaciones por día sin importar el resultado. El objetivo no es cerrar, es exponer al cerebro al no en dosis repetidas hasta que entienda que un no mata. El vendedor que no teme el no, pregunta más, cierra más directamente, vuelve después de un rechazo sin costo emocional, y esa ventaja acumulativa es imposible de igualar desde el miedo. Error 4. Ignorar la regla del 20%. El 20% de los vendedores genera el 80% de los ingresos. No porque trabajen más, porque operan desde una psicología completamente diferente. Brian Tracy identificó 3 diferencias consistentes en ese 20%. Primero, creen genuinamente en el valor de lo que ofrecen. Esa convicción viaja por neuronas espejo directamente al cerebro del cliente. Segundo, se ven como asesores, no como vendedores. Están ayudando a resolver un problema real. Ese marco interno cambia completamente la energía de cada conversación. Tercero, tienen tolerancia al rechazo entrenada. El no los detiene, los informa. La mejora concreta. Audita tu identidad esta semana. ¿Creo genuinamente que lo que ofrezco mejora la vida del cliente? ¿Me veo como alguien que resuelve problemas o como alguien que presiona para cerrar? ¿Cuántos rechazos necesito para que me afecte emocionalmente? Las respuestas te dirán exactamente dónde estás y qué necesitas cambiar. Error 5. Cerrar sin haber construido confianza. El cierre no es donde convences al cliente, es donde el cliente confirma una decisión que ya tomó durante la conversación. Si llegas al cierre y tienes que convencer, perdiste la venta antes de llegar ahí. La oxitocina, hormona del vínculo y la confianza, se libera cuando el cliente siente que el vendedor genuinamente está de su lado. Y la oxitocina reduce directamente la activación de la amígdala, el centro de miedo del cerebro. Un cliente con alta oxitocina no necesita ser convencido. Ya confía, solo necesita que le facilites la decisión. Zig Ziglar lo resumió en una frase que cambió la forma de entender las ventas: dejarás de vender cuando empieces a ayudar. Ayudar genera oxitocina, vender genera desconfianza. Y la diferencia entre los dos, las neuronas espejo del cliente la detectan en los primeros 30 segundos. La mejora concreta. Antes de cualquier cierre, hazte esta pregunta. ¿Este cliente confía en que estoy genuinamente aquí para ayudarlo? Si la respuesta no es un sí claro, construye primero, porque un cierre sin confianza no solo pierde esa venta, destruye cualquier posibilidad de referido, recompra y relación a largo plazo. Y en ventas, la relación a largo plazo es donde está el 80% del dinero. El vendedor élite no es el que más sabe del producto, es el que entiende que cada conversación es una interacción entre dos sistemas nerviosos, y que el sistema nervioso más entrenado, más calmado y más genuinamente enfocado en el otro, gana. Siempre desensibiliza el rechazo. Activa las neuronas espejo con convicción real. Pregunta antes de describir. Construye confianza antes de cerrar. El 20% no llegó ahí por suerte, llegó porque decidió entender lo que el 80% nunca estudió: la mente que vende.